Hola, bienvenidos a una nueva semana política en cual han pasado muchas cosas, desde el punto de vista electoral, avanza la convención constitucional, nuevos cambios de nombres. Yo creo que ya a esta altura vamos a tener que tener una lista un poco también apuntando cuáles son los nuevos y los viejos nombres, porque todo va cambiando muy rápido. Para iniciar esta conversación de la semana política de hoy, me acompaña Axel Callis, analista, experto electoral. Hola Axel, bienvenido a la Semana Política. Sí, y dirijo Data Influye de tuinfluyes.com, que también es como la próxima semana lanzamos encuestas, así que quería pasar ese avisito. Y Bueno, te adelantaste, te voy a presentar con más fanfarria. Bueno, director no, también sí, de Tú Influyes. no. Bien, bien, así que entremos en materia cuando usted diga, o usted diga. Perfecto. Y también nos acompaña Nicole Martínez, nuestra periodista de política. Hola Nicole, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bien, como dijo Axel, partamos desde ya. Hace algunas semanas ya tenemos las inscripciones, digamos, de los candidatos a presidente, candidatos a parlamentarios, senadores y diputados, y también de consejeros regionales. Pero aquí hay claves, ¿no? Hay claves electorales que hay que tener muy claro en este nuevo ciclo que comienza. Entonces, me gustaría partir contigo, Axel, que nos pudieses contar un poco de manera pedagógica, para entrar en ambiente, cuáles son esas claves de este nuevo ciclo electoral que ya comenzó hace unas semanas. Sí, es importante que tratar de dar como un orden. Mira, un ciclo electoral, el ciclo electoral en su conjunto parte el año pasado con el plebiscito y termina para algunos con la segunda vuelta presidencial, la presumible segunda vuelta presidencial, o con el plebiscito de salida, pero más bien el ciclo electoral termina, según mi gusto, con la segunda vuelta presidencial en diciembre. Entonces uno, que un ciclo electoral es como un enjambre de elecciones, un conjunto de elecciones que no, de una u otra forma mueven al país, le dan la dirección política de hacia dónde va a estar marcado el ciclo de lo que viene. Y en este ciclo electoral, este gran ciclo electoral, uno puede distinguir un primer tiempo y un segundo tiempo. Y perdón que hable, a lo mejor a mucha gente no le parece muy bien, pero como en términos futbolísticos, porque lo que sucede en este primer tiempo tiene mucho que ver con lo que suceda en el segundo tiempo. Entonces, como si fuera un partido, yo diría que el primer tiempo parte con el y termina con la mega elección o la mega elección de mayo y la segunda vuelta a gobernadores. En este primer tiempo, lo que está marcado en este primer tiempo del ciclo electoral es esencialmente la perspectiva de cambio, el triunfo de la izquierda, más allá de la centroizquierda, la aparición de nuevos actores y la aparición de nuevas fuerzas políticas. Es decir, apareció otra fuerza, otra cara de Chile que no estaba dentro del acuerdo o dentro del tablero más común que teníamos en términos de ciclo electoral. Y termina ese ciclo electoral, como te decía, con la segunda vuelta a gobernadores, donde gana Claudio Rego, donde la unidad constituyente obtiene bastantes triunfos, pero queda la sensación que el triunfo fue algo pírrico. Y parte el segundo tiempo de este ciclo electoral con la primaria presidencial. Este segundo ciclo electoral lo que lleva es la primaria presidencial, la primera vuelta, senadores, diputados y la segunda vuelta. Así como la primera elección definió, el primer tiempo define todo lo local y lo constituyente, la segunda define todo lo presidencial y parlamentario. Esos son los dos tiempos. Y en términos de clave política, yo diría que si este fuera un partido de fútbol, yo diría que el cambio generacional, la izquierda y los nuevos actores son los protagonistas de la primer tiempo que pasan al segundo tiempo. Entonces, haciendo como un resumen de lo que va a ocurrir en este segundo tiempo, es que vamos a tener nuevamente una elección parlamentaria y presidencial llena de actores desconocidos hasta el día de hoy. Un poco lo que sucedió en la constituyente, eso de que irrumpen nuevas caras, nuevas generaciones. Lo que está pasando es que se está jubilando a una generación tremenda y lo que vamos a ver a finales de noviembre, en la primera vuelta, no es solamente la jubilación de muchas caras que tienen que ver con la transición,
sino que también vamos a ver partidos desaparecer, vamos a ver marcas que no eran muy fuertes y que eran como asociadas a los últimos 30 años, estar muy debilitadas, y ahí vamos a ver la irrupción de una nueva generación, no solamente en la izquierda, sino que también en la derecha, que de una u otra forma va a terminar con el ciclo electoral de la transición, o más que con el ciclo político de la transición, y eso va a ocurrir en el mes de noviembre. Ese es como el resumen, así como... Sí, Quisiera Daniel. interrumpirte un segundito. Claro, tú hablaste de marcas que se han ido cambiando, ¿no? Podemos recordar que, claro, que Chile Vamos hoy día ya tiene un nombre nuevo, que es Chile Podemos Más, Unidad Constituyente pasó a Nuevo Pacto Social, pero cuando hablas de partidos, ¿no?, que podrían desaparecer, vamos un poco, hilando un poquito más fino, ¿a qué te refieres? ¿Con qué Usted quiere partidos van a sangre, don desaparecer? Héctor. Usted quiere sangre, don Héctor. Eh, claro, lo que pasa es que la ley cambió. Antes los partidos era como la ley de como la ley de la Guasquea, sino que se transformaban y se iban mutando, y por eso es que hay tanta gente que firmó por un partido y termina en otro. Lo que vamos a tener es que con la nueva ley, que para hacer un resumen así bien específico, le dice a los partidos, mire, o usted saca 4 parlamentarios o saca un 5% en un determinado grupo. Y resulta que un 5% es mucho, mucha gente para la cantidad de partidos. Y tener 4 parlamentarios también es mucho. Y yo diría que hay algunos partidos que están ahí, evidentemente el PRO no va a subsistir, no va a pasar, está, porque podría haber tenido a Navarro, o sea, podría haber construido un stock de candidatos que le hubieran permitido sacar 4 parlamentarios. Yo diría que el PPD está en aprieto, yo diría que el Partido Radical está en aprieto, yo diría que el Partido Liberal, no tanto a lo mejor porque se va a mantener como partido regional, pero el partido de Artés, esta Unión Patriótica que viene recién de constituirse, va a pasar. Es decir, vamos a ver de los veintitantos partidos que hay, vamos a El ver de París, sí. el de París y también, vamos a ver desaparecer, incluso algunos partidos Frente Amplio pueden también, si es que no logran este mínimo de parlamentarios o porcentaje, también pueden pasar pellejería. Así que eso va a ocurrir. Pero lo que más va a ocurrir es que vamos a ver no solamente marcas desaparecer, sino que personas que han sido rostros comunes y corrientes, candidatos al Senado o a diputados que lo hemos visto los últimos 30 años, van a perder. Va a aparecer algo, se va a Como aparecer un algo a Iván lo Moreira, mejor. dices tú, por ejemplo. No, no porque Moreira, yo creo que le ha ido bien en términos como de, él ha estado en los matinales, una persona que tiene un nivel de conocimiento Pero es un bastante grande. rostro que representa también un ciclo Es, pasado, un ciclo que ya sí, está pero en la extrema unción. no, la verdad, si tú me preguntas a mí, yo apuesto por Moreira que le va a ir bien en la elección, o sea, porque ha logrado un universo bastante grande allá en los lagos. No quiero dar nombres así como Mm. concretos, pero si tú me dices, sí, Moreira es un rostro de los 30 años, sí, pero ha logrado reciclarse en los matinales, que es una cosa muy importante. Por lo tanto, ha logrado surfear de una u otra forma el estallido social y toda la pandemia y estar presente. Pero hay muchos diputados y senadores que no han estado en los matinales, que no han pertenecido, y como se dice en política, se los van a faenar las nuevas generaciones, y eso va a ocurrir. Así que esa noche de noviembre lo que vamos a tener es a mucha gente joven, y por último, el último dato que te quiero dar, Héctor, es que es muy importante porque sabemos que 39 diputados no van a la reelección y otros 20 no van, unos no van por un tema forzado porque se pone fin al periodo. Sabemos que ya no va a estar Girard, de Juan Pablo Letelier, no está de Varela, no va a estar, o sea, ya sabemos que hay un conjunto de senadores que no van a volver, que son como los rostros de la transición, pero también un número importante de diputados que van a ser 60 diputados, 70 diputados que se van y no van a volver. Entonces vamos a tener un parlamento por primera vez de mucha gente joven y mucho rostro desconocido. Así que eso es el cambio generacional y el cambio político que se viene. Súper interesante. Ahora, en ese mismo esquema, digamos, del primer y segundo tiempo, Nicole, en el primer tiempo de las elecciones tuvimos la elección de los constituyentes, en donde la fuerza política que nació exclusivamente
para poder tener rostros nuevos, cambiar un poco el rostro viejo de la política a través de la lista del pueblo, fue muy exitosa. La lista del pueblo en la elección de constituyente le fue fenomenal, y gracias a eso, digamos, hoy día tenemos una representación bastante pluralista en la Convención Constitucional. Pero después le vinieron deseos electorales de participar de otro tipo de instancias políticas, y ahí empezó a transformarse la cosa la semana popular. El tema, digamos, de la lista del pueblo, porque no querían ser partido, pero actuaban como tal, y no querían las cocinas, y terminaron cocinándose prácticamente todos al interior, digamos, de quienes tenían ambiciones electorales. Cuéntanos un poquito, en esta jornada ya se ha ido desgranando absolutamente, ¿no? Han habido renuncias, e incluso los constituyentes de la lista del pueblo cambiaron de nombre. Cuéntanos un poquito, Nicole. Sí, se llaman Pueblo Constituyente, que son 17 constituyentes que fueron electos por la lista del pueblo. Recordemos que la lista del pueblo escogió o llevó a la Constitución, a la Convención Constitucional, a 27 personas, y de esas 27, 17 firman esta nueva declaración. Hay que recordar también que 10 ya habían renunciado a la lista del pueblo, y esto se remonta al momento en que la lista del pueblo hace un debate interno para decidir finalmente si van a ser parte o no de las elecciones, tanto de la parlamentaria como de la presidencial. Ahí empieza el quiebre, digamos, más profundo, que después se evidencia con este quiebre en dos partes prácticamente que tuvo la lista del pueblo, y que finalmente deriva entonces en la renuncia de a poco de los distintos constituyentes que fueron electos por la lista del pueblo. Esto porque dicen, y lo especifican también en la declaración de hoy, que hubo una crítica al ser parte de un poder constituido como es el Congreso, como es la Presidencia de la República, y que ellos se quieren abocar 100% a la nueva Constitución. De hecho, varios de ellos decían que han visto perjudicado su trabajo en la Convención por las polémicas que han rondado a la lista del pueblo, y por eso también hay una decisión de tomar una distancia. Algunos en un momento se habían declarado en reflexión o suspendiendo su participación en la lista del pueblo. Sin embargo, hubo un consenso generalizado de que lo mejor era alejarse de esa polémica más política de la lista del pueblo para que no ensuciara el trabajo que estaban haciendo en la Convención Constitucional, y se forma entonces este nuevo grupo. Pero el quiebre, claro, venía desde antes, cuando se instaló esta discusión precisamente de participar o no en elecciones de este año, como son las parlamentarias y las presidenciales. Mm. Sobre ese punto, Axel, recién hablamos que hay varias marcas políticas que se han depreciado, y se han depreciado porque se han desgastado en los últimos, digamos, en los últimos años. Pero aquí con el fenómeno de la lista del pueblo es algo bien particular, porque supone una savia nueva, supone una energía nueva, pero al poco rato, cuando empiezan las ambiciones electorales, empiezan a manejarse prácticas de la antigua política, y rápidamente la marca se deprecia. O sea, yo creo que hoy día la lista del pueblo, ahora, al punto, digamos, de que los convencionales ya no quieren nada más saber de eso, hoy día se llaman pueblo constituyente, es una marca que creció, no alcanzó a la madurez y se murió. ¿Cómo analizas que marcas tan nuevas puedan perecer tan rápido? Bueno, o sea, claro, o sea, tienes razón, o sea, fue una marca. Lo primero es que el origen de la marca de la lista del pueblo es un origen, o sea, lo que le sucedió a la marca, a lo que le sucedió a los electos y a los miembros de la lista del pueblo, es justamente un problema de que ellos nunca fueron una lista propiamente tal. Ellos fueron un conjunto de listas que asumieron durante la inscripción electoral la funcionalidad con distintas expresiones regionales de armar alrededor de 15, 20 listas a nivel regional para tratar de homogenizar y juntar adhesiones y patrocinios. Entonces, esto es lo primero, o sea, el origen de la lista del pueblo no es un origen de las mismas personas, o sea, estamos hablando de un sinfín de personas, estamos hablando, no me acuerdo cuánto fue, creo que fueron como 70 o 80 candidatos los que presentó la lista del pueblo, pero todos no se conocían, eran de movimientos distintos, y lo único que tuvieron en común es que al nombre de la lista le agregaron del pueblo, o sea, del pueblo del Biobío regional, del pueblo, o sea, eran listas regionales, listas territoriales que le agregaron el apellido del pueblo para generar una cierta homogenización en recordación, que fue, yo diría, que una movida bastante
hábil en términos publicitarios para la franja. Es decir, los miembros de la lista del pueblo nunca se conocieron antes de la elección. O sea, no estamos hablando de un partido político que viene a un congreso o personas que tenían relaciones o tenían un WhatsApp, un grupo de chat. No, acá estamos hablando de una multiplicidad de expresiones regionales y territoriales que asumen un apellido del pueblo para efectos de generar cierta homogeneización comunicacional. Y luego opera lo que sucede en todo grupo donde no hay conocimiento, que la gente se empieza a conocer y empiezan a aparecer las diferencias. Y también empiezan a aparecer la expresión humana o la humanización de la marca. Porque hasta antes de la elección de mayo, todo lo que era del pueblo, la lista del pueblo, era una marca que se asociaba a la tía Pikachu, se asociaba a algunas personas en Valparaíso, en el norte esencialmente, pero eran rostros de una franja. Y lo que sucede después, a partir de la instalación, recordemos, de la constituyente, el primer rostro que aparece, el de la señora esta, Elsa Poblete, creo que se llamaba, así gritando y pidiéndole en una forma bastante expresiva a esta persona que llegó de Carmen Gloria, la persona que hizo como Valladares. Y la constituyente era Elsa Labraña. Elsa Labraña. ¿Cómo le puse yo? No me acuerdo. Elsa Poblete. Poblete. Nada que ver, doña Elsa Nada Poblete. Elsa Labraña, no. ok. Alguien se tiene que llamar Elsa Poblete. Y la primera expresión que conocemos de la lista del pueblo, aparte de la tía Pikachu y de otras cosas, es doña Elsa Labraña. Y desde ahí, lo que comienza, perdona esto para no dar la lata, es que la marca lista del pueblo le sucede lo que le pasa a todas las marcas políticas. Bueno, y como para ir cerrando también en la última parte de esta semana política, en la conversación política de la semana pasada, los invitados que tuvimos en esa oportunidad ponían un énfasis, decían que en lo que viene ahora de la campaña electoral, pensando en las presidenciales, va a ser determinante también con quiénes se acompañan, que no solamente va a ser importante cuál es la propuesta del candidato, o su manejo en redes sociales o en los debates que tanto éxito y también, digamos, derrota han sufrido los últimos candidatos, pero que es importante con quién se acompaña. O sea, dime con quién andas y te diré con quién eres, más o menos. Y esta semana han aparecido ciertos rostros, ¿no? Sorprendió Jasna Proboste sumando a un actor, un conocido actor con un gran conocimiento, que mucha gente le tiene simpatía, precisamente por ser un actor, pero un personaje político, que es Alejandro Goich. También tenemos ahí una Camila Vallejo, como que sí, como que no, en la vocería del Partido Comunista. Tenemos una Mariana Elwin, ¿no? que empieza a mostrarse con el rostro de los derechos humanos en la campaña de Sichel. Es medio camaleónico todo esto. Nicole, tú tuviste oportunidad de conversar con Jasna Proboste cuando ella dio a conocer que Alejandro iba a ser su jefe de campaña. Nosotros esperábamos otra cosa, esperábamos una primicia de la candidata distinta, ¿no? Más referida a la mochila de la democracia cristiana que a mostrar un nuevo nombre. ¿Cuál es tu visión? ¿Por qué llegó de alguna manera? ¿Qué te contó de ella? ¿Por qué llegó, digamos, a nombrar a Alejandro Goich como jefe de campaña? Bueno, en su entorno, sobre todo, dicen que era importante que Jasna Proboste marcara esta diferencia que ha tenido de dejar un poco atrás la marca de la DC, y por eso apostar por un nombre que no fuera de la democracia cristiana, como suele ser habitual, digamos, en campañas presidenciales donde se nombran a personas del mismo partido o, de alguna manera, gente que tiene una maquinaria política detrás. Sin embargo, ella apostó por una persona que es muy política, como Alejandro Goich, que ha tenido varias acciones políticas durante el último tiempo, tuvo un rol bastante interesante después del estallido social, bueno, durante todo ese tiempo, y la idea era apostar por alguien que no fuera de la democracia cristiana, y ella tomó la estrategia también de nombrar a alguien que tiene un proceso, una historia con el Partido Socialista, que es el foco donde también Jasna Proboste tiene que apostar con esta posibilidad de que algunos votos de ahí se le vayan a Gabriel Boric, que eso es posible, lo admiten dentro del Partido Socialista. Entonces fue una
decisión estratégica y además nombrar a alguien que no estuviera precisamente en la primera línea de la política, sino que alguien que estuviera, si bien ligado a la política, dentro de otra área de interés como es finalmente la cultura y las artes, que es un punto que ella también intenta destacar dentro de su propuesta programática. Eso es principalmente lo que reconocen que de alguna manera va también en línea con esta idea de no casarse solamente con la democracia cristiana, sino que mostrarse como una candidata más transversal. Y apostar también a cuidar a ese sector del Partido Socialista. Y en el caso, por ejemplo, de Es una movida táctica. Mariana Elwin, claro, y en el caso de Mariana Elwin también lo ven así, porque el punto más cojo, digamos, de los candidatos de la derecha en su momento fue el tema de los derechos humanos y poner una persona que tiene relación, bueno, la principal Pero ahí lo que está diferencia poniendo, también que disculpa hacen que te interrumpa, da la impresión de lo que están sí, poniendo ahí es la marca del apellido, digamos, de quien fue su sí, padre, más que el caudal político de la propia Mariana, que bien sabemos también es una totalmente. persona muy popular, al menos del mundo de la política de las redes sociales. Sí, en el sectores de la DC, de hecho, veían este nombramiento como, claro, estratégico en el sentido de que es la hija de quien lideró la transición desde la dictadura a la democracia y también porque ha tenido posturas que son muy alineadas con la derecha, respecto, por ejemplo, de temas emblemáticos como es Venezuela, como es Cuba. Entonces, también por ahí es una visión que, claro, que puede también captar un mundo de la democracia cristiana, pero también de alguna manera que va en línea con lo que ha planteado la derecha en temas de derechos humanos. Mm. Axel, ¿cómo lo ves tú? Estas movidas tácticas, parece interesante la movida táctica de Jasna Proboste al nombrar a Alejandro Goich. ¿Tú crees que es del mismo peso o menos la jugada que está haciendo Sichel con Mariana Elwin o a lo mejor le puede resultar adverso? Yo creo que, partamos por Sichel, yo creo que Sichel cometió un error grande al nombrar, yo sé que a muchos les cae bien, es un rostro simpático y como incluso muy agradable para los términos televisivos, el haber nombrado a a Catherine Martorell. Pero el problema que tiene, quiero partir de ahí para Ya. llegar a Mariana Elwin, porque el problema, yo diría que el primer error, y un error grave que cometió Sebastián Sichel, es meter el gobierno en su comando. Porque el gobierno, cuando tú metes el gobierno en el comando, o lo metes y, y haces la recordación constante que es el rostro de Martorell dentro del gobierno, es decir, no es solamente el 20% del gobierno o el 18% del gobierno, sino que también tiene que ver con el 20% del rechazo y tiene que ver con el 20% de lo que sacó Chile Vamos dentro de las elecciones de unidad constituyente, o sea, perdón, de los constitucionales. Es decir, se juntan los tres, yo siempre hago de los tres 20%, el 20% del plebiscito, el 20% que sacó Chile Vamos a nivel de votos para elegir a los constitucionales y el 20% o menos que tiene Sebastián en términos de aprobación. Entonces, lo que hace de una u otra forma Sebastián Sichel al nombrar a Mariana Elwin es decir, ok, en vez de mantenerme con el 20% del gobierno, porque mantener el 20% no le sirve a Sebastián Sichel para ser presidente. Entonces, lo que hace es, voy a confirmar entre comillas, por la izquierda de lo que es Chile Vamos, y voy a poner a Mariana Elwin, que como bien justamente decía la Nico, lo dices tú, es un apellido, una marca que tiene que ver con la transición y con el voto más duro de la democracia cristiana. Y así como Sichel sale a correr con Mariana Elwin, sale a correr la frontera hacia, como ridículo decir la izquierda, pero bueno, la centro derecha más centro, Jasna Proboste sale a ponerle un dique a la izquierda. Ahora, Sí. yo creo que tengo una noticia buena y una mala. Vamos a partir por la mala. La mala es que ya, por lo menos, el mundo socialista ya votó por Gabriel Boric. Una parte importante de ese mundo ya votó por Gabriel en la primaria. Y va a repetir su voto. No, y va a probable que repetir sí. su voto. Esa es la noticia mala, o sea, ese mundo es irrecuperable porque es un mundo que puede ganar una presidencia. No es lo mismo, no es lo mismo haber votado por Jadwe que por Boric. Uno ganó, el otro perdió. El voto que pierde repite. Y pues, la noticia buena es que no es un rostro del oficialismo del PS, sino que es un rostro que tiene que ver con el socialismo más profundo.
y es un rostro de la disidencia. Recordemos que Alejandro Goich estuvo con Arrat, estuvo con Guillé, y estuvo a punto de ser fichado en Fuerza Común, que es el partido que se fue finalmente al Frente Amplio, con Fernando Atria y otros actores políticos. Entonces, ahí es muy importante lo que hizo Yana Proboste, porque no puso a alguien de dentro, se puso a alguien que está en la izquierda y en la oposición del PS. Y eso yo diría que le habla a un mundo de los derechos humanos, la cultura y la arte, que es muy importante. Eso así como poniéndolo en perspectiva, yo creo que es una buena contratación por parte de Yana Proboste. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, evidentemente Alejandro Goich no va a ser el jefe del comando de Yana Proboste. ¿Por qué? Porque él está más vinculado a temas culturales, de derechos humanos, que tienen que ver con, como bien decía Nicole, con la cultura del arte, valga la redundancia, y va a ser, yo diría que un rostro importante, pero aquí lo interesante es saber quién va a ser el rostro, el jefe comando de verdad, o sea, el que va a mandar, el Giorgio Jackson de Boric, porque ahí claramente Giorgio Jackson es el jefe comando de Boric, y cuando tú estás, y ahí por ahí pasan todas las decisiones, es decir, no solamente las decisiones de contenido y programa, sino que también las decisiones electorales y de despliegue. Así que yo diría que eso a nivel de las grandes, de las nuevas contrataciones, de los rostros en los comandos. Me parece bastante interesante haber hecho un buen resumen político desde la jerga futbolística. Primero y segundo tiempo, Perdón, y ahora nuevas contrataciones. Ya están moviendo los fichajes. Es que sabes que a mí me va muy bien con este lenguaje, porque aunque no te guste el fútbol, lo entiendes. Así que... Bueno, ojalá que lo bien que te vale ese lenguaje también le vaya a las selecciones, las eliminatorias a Qatar. No sé. Está difícil. Como yo decía, yo no sé quién tiene más baja, la lista del pueblo o la selección, así que... Podríamos echarlo a competir. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Axel, por habernos acompañado en la Semana Política. Lo mismo, Nicole, por haber compartido con nosotros. Bueno, y a todos los que se conectaron, los dejamos invitados para la próxima semana a una nueva Semana Política. Chao, Chao, chao. Nicole, chao, Héctor, gracias. Chao.